poder estar nuevamente con ustedes en una clase más. Retomamos este año, el año pasado pues y el anteaño pasado también hemos podido compartir diferentes cosas, ¿no? Con ustedes, específicamente en el área de alergia. Y bueno, ahora va a tocar hablar otro tema, pero que también es muy importante, ¿no? Porque de cierta manera, pues hacemos un cierto, ya a veces nos toca pasar, ¿no? Entonces, para mí siempre es un honor, un gusto poder participar con la Escuela de Género y poder aportar de cierta manera con un poquito o tal vez mucho de lo que nosotros hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Agradecer a usted por la presentación, agradecerle a la licenciada Daniela como directora y bueno, al precursor de todo esto, en este caso, el señor Samuel Doria Medina, pues que eh, agrada mucho poder compartir todo lo que uno sabe, ¿no? Entonces, bueno, a predisposición para que podamos arrancar. Claro que sí. Ahora puede iniciar, por favor, con la presentación, doctora. Perfecto. Vamos ahí, entonces vamos a compartir pantalla para ver el tema que nos convoca el día de hoy, que bueno, si bien está titulado como resfrío común, prevención y manejo del resfrío en la vida diaria, pero también ahí he querido adicionarle algo que es muy importante que lo podamos ver, es el tema de mitos y realidades, ¿no? Porque muchas veces solemos tener ciertas cosas como que creencias en la cultura que muchas veces tenemos, pero que a veces no se relacionan, ¿no? En este caso, pues vamos a ver todo aquello, ¿no? Bueno, no sé qué pasó. Bueno, aquí estamos. Entonces vamos a arrancar, por favor, con esto, la presentación. Como les decía hace un momento, resfrío común, prevención y manejo del resfrío en la vida diaria, mitos y realidades. Bueno, tenemos que empezar diciendo de que un resfrío común o una rinofaringitis aguda en este caso, pues va a ser nada más y nada menos que una infección viral de las vías respiratorias superiores, ¿no? Que se va a dar con muchísima frecuencia durante lo largo de nuestra vida y también durante el año, que, bueno, nos toca cursarlo, ¿no? Es una infección frecuentemente de origen viral, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo podamos ver desde ahora, desde el principio de la clase, porque van a ver que más adelante vamos a poder hacer una diferenciación entre lo viral y lo bacteriano para que podamos, porque bueno, sé que no todo el personal que está o todas las personas que están pues son parte del área de salud, así que vamos a tratar de hacerlo algo más criollito, por decirlo así, ¿no? Entonces es una enfermedad de origen viral que regularmente va a tener un curso benigno, ¿no? No es una enfermedad que regularmente va a presentar complicaciones, a no ser que haya ciertos precursores, por decirlo así, que van a generar que se complique un resfrío común, una rinofaringitis. En este caso, podríamos nosotros describir tal vez a las personas, tanto niños o personas mayores que tengan alguna comorbilidad o alguna enfermedad de base que pueda hacer de que esta enfermedad o esta infección viral se nos complique, pero regularmente no suele pasar aquello, ¿no? Va a predominar en el tiempo de otoño e invierno y más adelante vamos a poder ver y hacer esa diferenciación cuando estemos hablando específicamente de lo que son mitos y realidades. Y con frecuencia es más común en los niños y en las personas adultos mayores, ¿no? Ahora, la rinofaringitis aguda o resfrío común va a tener un agente causal específico, en este caso, que como decíamos al principio, es viral, y los rinovirus son los que comandan, por decirlo así, una infección viral, una infección de un resfrío común en este caso, son los más frecuentes, ¿no? También tenemos los diferentes tipos de coronavirus. Y bueno, aquí quiero hacer una pequeña estación porque por ahí el tiempo que hemos pasado la pandemia, pues hablar del coronavirus era algo un tanto complejo, ¿no? Pero debemos de saber desde que de tiempos remotos, de años antiguos, pues los coronavirus, algunos tipos de coronavirus son los que producen el resfrío común y no específicamente el que nos atacó durante la pandemia, que bueno, era un tipo de coronavirus nuevo y que bueno, nuestro sistema inmunológico no lo conocía, pero regularmente los más frecuentes que nos generan un resfrío común son los rinovirus y los coronavirus.
Después de esto tenemos también en ese mismo orden el virus de la influenza, ¿no? Que regularmente todos los años suelen convocarnos a que nos podamos vacunar para esto como una medida preventiva para evitar complicaciones, ya que, bueno, como todos saben, pues la vacuna no va a evitar de que yo me contagie. También tenemos el virus de la parainfluencia, el virus sincitial respiratorio, que es otro de los que también se presenta con relativa frecuencia, y los adenovirus. Decimos por ahí de que el tema de los rinovirus son los más frecuentes porque se dice, ¿no? Estudios de que se tiene más o menos unos 100 millones de cepas de este virus que nos atacan durante todo el año, ¿no? Entonces, de ahí es que por ahí, y más adelante vamos a hablar también el tema de la inmunización, por ahí hay ciertas cosas que son científicamente comprobadas, ¿no? Ahora, los menos frecuentes son los enterovirus o los reovirus, por decirlo así. Bien, vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual se da la transmisión de este virus, ¿no? De una rinofaringitis aguda. El mecanismo básicamente lo vamos a dividir en dos. Una directa va a estar dada directamente por una persona que está contagiada o que tiene el activo en ese momento, en este caso la vamos a considerar expuesta, pero que no tiene el problema en ese momento. Entonces, ¿de qué manera se va a dar la transmisión directa? Mediante la emisión de micropartículas o microgotitas de una persona que esté infectada a una que no lo esté. Esto se va a dar de diferentes maneras, pudiendo ser la vía de entrada nasal, la vía de entrada bucal e incluso, como podemos ver aquí el gráfico, mediante la conjuntiva. Entonces, por ahí muchos me dirán, pero ¿qué tiene que ver el tema de la conjuntiva con la parte respiratoria? No olvidemos que mediante el sistema lagrimal, pues hay una conexión con la vía aérea respiratoria superior. En este caso, entonces, no queda exento de que la infección se vaya a dar también mediante la conjuntiva. Por otra parte, pues también tenemos una infección o un mecanismo de transmisión, perdón, de manera indirecta, en la cual va a estar dado básicamente por fomites, en este caso por partículas que se encuentran dispersas ya sean en las manijas de las puertas, algún tipo de metal, en mesas, madera, en diferentes lugares, porque no olvidemos que el virus se dice de que tiene un tiempo de vida de hasta 2 horas en lugares que sean, en este caso, pudiendo ser muebles, alguna una cuestión inerte que tengamos ahí. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Que muchas veces con las manos, pues agarramos estos lugares y nos lo llevamos de manera indirecta a la boca, a la nariz o a los ojos. Entonces, es una manera como también yo me puedo contagiar con la enfermedad, ¿no? Por otra parte, algo muy importante que siempre tenemos que nosotros conocerlo es la fisiopatogenia de cómo se da el proceso en realidad en este caso, ¿no? Y bueno, básicamente aquí tenemos que ver el hecho de que inicialmente, pues la patogenia nos va a dar eh, parte de todo esto, la clínica que va a presentar un paciente, ¿no? Debemos de saber que el periodo de incubación en el caso de un resfrío común va a ir de 2 a 7 días y en algunos casos hay algunos estudios que describen que se puede tener hasta 2 semanas o tal vez un poquito más, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la fisiopatogenia de todo esto, tenemos que saber de que el virus en este caso, vamos a poner un ejemplo de un rinovirus que va a ingresar por vía nasal o por vía oral o por vía conjuntival y esto lo que va a hacer es que va a entrar y va a entrar en contacto con el epitelio respiratorio, donde se va a producir una colonización y una replicación viral, para que posterior a esto tengamos un síndrome inflamatorio con la liberación y la producción de ciertas sustancias, en este caso que las denominamos interleucinas, y que a estas interleucinas, cuando vayan ya a producirse, vamos a tener la llegada de ciertas células de protección, en este caso, como pudiesen ser macrófagos, células blancas, entonces células de defensa de nuestro organismo, ¿no? Haciendo que esto pueda producir las interleucinas y prostaglandinas que van a ser las encargadas de que se dé una vasoconstricción y que el primer síntoma que nosotros vamos a tener y que solemos tener es una rinorrea, ¿no? O sea que tengo la salida de líquido de la nariz regularmente blanquecino, en el cual, bueno, pues nosotros vamos a tener la primera manifestación.
Esto se va a dar producto de qué? Producto de una vasoconstricción de vasos sanguíneos, en este caso va a haber un exudado de hialina. Ahora, suele pasar también de que en ciertos momentos vamos a tener, inicialmente es una rinorrea blanquecina, rinorrea hialina, pero también a medida que pasan unos 2 a 3 días podemos tener un cambio en la coloración de esta rinorrea, ¿no? Esto no quiere decir que lo de viral ya se ha convertido en bacteriano, sino que no, sino que tenemos nosotros cierto efecto colinérgico, por decirlo así, que va a hacer de que no se libere por completo ese exudado que vamos a producir inicialmente y pues va a mezclarse con un tipo de bacterias que no son malas, pero que están ahí haciendo un efecto centinela, por decirlo así. Entonces se va a dar esa situación en la que se va a producir, va a haber un cambio. Pero que ojo, esto no es un indicativo para que nosotros podamos iniciar ya con el tratamiento, con la administración de antibiótico terapia. Por otra parte, en cuanto a lo que son los signos y síntomas que va a presentar una persona que tiene un resfrío común, tenemos que ver de que hay dos partes en las que vamos a dividir, ¿no? Una cuestión sistémica y una cuestión netamente. Vamos a ver de que inicialmente el paciente tiene un ligero malestar general, ¿no? O sea, siento que tengo algo, no sé qué, pero tengo algo. Hay un cambio en mí que hace sospechar de que no estoy bien, ¿no? Entonces, hay un malestar general, podemos tener una alza térmica que va a ir cuantificada entre los 38 y 39 grados. Podemos tener mialgias, artralgias, o sea, dolor del cuerpo, dolor de las articulaciones. Entonces, eso de manera general, ¿no? También lo característico que se presenta son las cefaleas, ¿no? O el dolor de cabeza en este caso. Por otro lado, perdón, vamos a pasar ya a la parte más específica en este caso, ¿no? A la parte respiratoria, ¿no? Donde vamos a tener cierta molestia faríngea, por decirlo así, o el paciente dice, no, siento que me duele la garganta, lo que para nosotros vendría a ser una odinofagia, ¿no? Entonces, hay ya aquella manifestación que dice, oh, bien sea, siento que me pica la garganta, siento que me molesta. La congestión nasal, que eso es característico, lo que vamos a poder tener, la rinorrea hialina, que la habíamos tocado hace un momento, que muchas veces esta se va a convertir en una rinorrea purulenta, pero que no es indicativo para el antibiótico. Va a haber una irritación de la mucosa, vamos a tener estornudos, y en la parte donde hablamos de estornudos es cuando las personas estamos como que más propensos a contagiar a otras personas. ¿Por qué? Porque yo estornudo y hay la emisión de miles de gotitas en las cuales está el virus y que, bueno, va a ser fácilmente transmisible. La tos suele aparecer en algunos casos, pero creo que no es un signo característico o específico, ¿no? Algunas personas suelen tener tos, pero no necesariamente porque están resfriadas. Si vamos a enfocarlo desde el punto de vista alérgico, pues hay muchos elementos que me van a provocar tos que no necesariamente va a ser algo viral, ¿no? En este caso, pudiendo ser aeroalérgenos, pudiendo ser diferentes cosas que van a generarme aquella situación de esa hiperreactividad. Y bueno, después de eso vamos a poder tener también las personas adultas en especial una hiperreactividad bronquial, que esto va a estar casado por ahí con algún tipo de hábito o comorbilidad que tenga la persona. Por ejemplo, un ejemplo al azar les voy a dar el tema de los pacientes, las personas que acostumbran fumar, pues ellos van a tener una mayor predisposición a poder activar una hiperreactividad bronquial producto de tener o estar cursando con un tipo resfriado, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, los pacientes tienen síntomas agudos, que quiere decir de aparición reciente, entonces que van a ser de cierta manera incómodos, molestos, pero que bueno, eso al ser viral, pues va a tener su periodo y eso va a remitirse, ¿no? Aquí hay una imagen que quiero mostrarles donde nosotros hacemos siempre una diferenciación cuando revisamos a nuestros pacientes que acuden a la consulta y dicen, siento que tengo algo, hay algo que me molesta. Entonces, vemos aquí una orofaringe que está eritematosa, que no está con exudado, o sea, no tiene placas, no tiene un signo que esto es bacteriano, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros inicialmente para poder definir que es algo viral y que necesitamos tomar ciertas medidas en la atención de los pacientes
y no necesariamente irnos de manera directa al uso de medicamentos que sean más agresivos o que sean fuertes, ¿no? Y la siguiente imagen que les voy a mostrar es para que podamos hacer una diferencia, ¿no? Lo viral, en este caso, que es lo que tengo aquí, ustedes pueden ver de que yo no estoy viendo amígdalas, nos está mostrando si tengo una orofaringe enrojecida, pero no tengo la presencia de las amígdalas como podemos ver en esta otra foto, donde ya veo la presencia de las amígdalas y veo la presencia de exudados o estas placas blancas bacterianas. Pero aquí la clínica es totalmente diferente porque, como veíamos en las primeras diapositivas, cuando yo estoy con algo viral, con un resfrío común, tengo un ligero malestar, tengo una molestia por ahí. Pero ya cuando yo tengo algo bacteriano y es totalmente diferente porque el paciente nos llega realmente enfermo, que necesita que nosotros podamos revisarlo, vemos todo lo que tenemos ahí, tomamos la decisión como médicos para poderle pasar el tratamiento necesario y el paciente remite el problema. Pero aquí esa es la diferencia que hay de que esto sí es bacteriano, o sea, ya ha habido una colonización bacteriana, ¿no? Y es la diferencia para el momento de tomar las decisiones y bueno, eso, en el tratamiento vamos a poderlo tocar mejor, pero me interesa mucho que podamos ver esta diferenciación, la imagen es bastante clara en estos casos. Esta es una imagen que la quise poner porque necesitamos saber el hecho de que los síntomas respiratorios van a presentarse desde el día 0 y van a alcanzar su pico máximo al día 4 y de ahí vamos en descenso, ¿no? Al igual que la fiebre, puede iniciar en el día 0 y toma su pico máximo a los días, entre el día y medio a 2, y después va remitiendo la misma. Esto también con la finalidad de poder tomar las mejores decisiones al momento de hacerle tratamiento a nuestro paciente o el manejo en el domicilio que vamos a tomar. Bueno, en cuanto a lo que ya va siendo el tratamiento o qué yo debo de hacer en un paciente con un resfrío común o con una rinofaringitis aguda en este caso. Tenemos dos partes aquí que son las medidas generales y las medidas farmacológicas. En lo que corresponde a las medidas generales, regularmente cuando es algo viral, yo necesito tratar a mi paciente en cuanto a la sintomatología. Como habíamos hablado hace rato, en algunos casos los pacientes llegan a ser picofebriles, llegan a ser alza térmica. Entonces, y como ustedes saben, pues la fiebre es uno de los primeros quienes entran dentro de la clasificación de la deshidratación de una persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues hidratarnos o hidratar a nuestro familiar, a nuestro paciente que lo tengamos en casa. Con bastante líquido, ¿no? Es lo primordial para prevenir una deshidratación producto de la fiebre. Tenemos que evitar abrigarnos mucho, ¿no? Porque cuando estamos y arropamos mucho a nuestro familiar o a nuestro niño en este caso, pero esto nos da muchas veces un efecto en contra porque producto de el abrigarlo tanto, pues el paciente nos llega a hacer un aumento en la alza térmica y no, en algunos casos suele darse la situación de que llegan a convulsionar los pacientes producto de que estamos con fiebre y sobre eso más arropados todavía, entonces se nos complica. Otra medida que debemos de tomar siempre es la humidificación del ambiente. ¿Y por qué? Y esto forma parte de lo que son los mitos y las realidades que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque suelen decir de que el frío pues hace de que yo me enferme más o que me resfríe más. En este caso, lo que pasa es el hecho de que el ambiente frío hace que yo tenga una resequedad en cuanto a la parte de la hidratación de la vía aérea y eso hace de que a la vez los cilios, que son medidas protectoras que yo tengo en la mucosa nasal, pues se enlenticen más y no me puedan eliminar los virus que están ingresando. Entonces es necesario siempre tener un ambiente agradable, un ambiente humidificado en este caso para que yo pueda tener una mejor ventilación y evitemos la resequedad de la vía aérea, ¿no? Evitar los irritantes, lo que hace rato habíamos hablado, el tema de los pacientes fumadores, ¿no? Debemos de evitar en estos casos, cuando estemos cursando con estos problemas, el hecho de fumar tanto activos como pasivos, ¿no? Porque por ahí muchas veces la factura se la llevan peor los que no fuman, pero que están en contacto con pacientes fumadores, ¿no? Por el mismo hecho de que esto hace que yo tenga una resequedad de las fosas nasales y eso hace de que yo tenga una mayor acrecentación de los síntomas. El reposo se dice que es relativo, ¿no? Depende de la clínica que yo tenga, ¿no? Puedo tener un reposo absoluto, un reposo relativo, pero que regularmente no da para tener un reposo absoluto, ¿no? Pero sí se
se aconseja que se tenga que tener un reposo. En el caso de los niños, es bien importante que podamos realizar los lavados nasales muy por aparte de tener que darle de medicamentos, perdón, lo principal es hacer lavados, evitar de que pase de los 5 cc en cada fosa nasal, entonces nos permite de cierta manera ayudar a que haya ese movimiento de la parte de las mucosidades que están por ahí en fosa nasal y que evitan de que yo pueda respirar mejor y tenemos pacientes muchas veces congestionados, pero que cuando les hacemos un lavado nasal pues hay una liberación de aquello, ¿no? Ya lo que corresponde a la parte farmacológica, siempre nosotros decimos de que lo que se tiene que tratar son los síntomas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, nuestro mejor aliado y el de primera elección, pues es el paracetamol, el acetaminofén en este caso, que vamos a pasárselo al paciente, vamos a indicárselo también, para que podamos de cierta manera controlar, uno, el malestar general, el dolor de cabeza y la fiebre, sobre todo, ¿no? Porque no olvidemos que el paracetamol es un antipirético por elección, que si bien también lo tengo al ibuprofeno, pero el ibuprofeno es más antiinflamatorio que antipirético. Entonces, y aparte de eso, al ibuprofeno tenemos que guardarlo para los casos en los que el paracetamol no me surja efecto. Vasoconstrictores nasales, vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante, pero en ciertas ocasiones sí lo podemos indicar para poder ayudar de cierta manera a liberar las fosas nasales en el caso de pacientes mayores, porque en el caso de los niños, pues lo que indicamos recién, ¿no? De que los lavados nasales son los ideales. Los antitusígenos están indicados en pacientes mayores de 12 años, en los menores regularmente solemos no pasárselo, no prescribírselo, porque bueno, los niños pueden resolver de cierta manera sin necesidad tanto de medicamentos. Como le decía hace un momento, esto es una parte más esquemática, ya es más específico del tema de lo que son la prescripción de los medicamentos. El paracetamol, nuestra primera elección para el malestar general, la alza térmica, los dolores musculares, diferentes mialgias y artralgias que podemos tener. Para eso, la manera de ejemplo, la dosificación va de 10 a 15 miligramos por kilogramo peso. En los pacientes mayores, una dosis máxima de hasta 4, que no va a ser hepatotóxico. Y bueno, esto de todas maneras siempre tiene que ser manejado por un personal de salud, ¿no? Existen otras alternativas ya en lo que son pacientes mayores, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, que podemos prescribirlo en una o dos ocasiones. El ibuprofeno, que tenemos que guardarlo para algunos casos que no me funciona el paracetamol, pues ahí entra de primera mano el ibuprofeno, el diclofenaco y algunos otros. En lo que corresponde a la congestión nasal, pues vamos a tener ciertos tópicos que vamos a utilizar y que esto, bueno, también lo solemos utilizar nosotros en la parte en alergia, como la nafasolina, la oximetazolina, y otros medicamentos más que nos ayudan de cierta manera, ¿no? En el caso de que ya, bueno, necesitemos darlo por vía oral, pues la fenilefrina, la pseudoefedrina, nos ayudan de gran manera a poder ayudar a descongestionar. En el caso de tener tos, pues el dextrometorfano para pacientes mayores sí está indicado que podamos dárselo y bueno, algún antitusígeno en el caso de que tengamos ya una tos productiva para poder agarrar y ayudar de cierta manera. Si hablamos ya de lo que es la parte de rinorreas y estornudos, pues el bromuro dispratropio es uno de los iniciales y que nosotros siempre los recomendamos porque ayuda de sobremanera y el uso de antihistamínicos por vía oral, pero aquí yo lo he puesto en negrita la parte que dice clorfeniramina y la clemastina, por decirle, porque estos son antihistamínicos H1 de primera generación. En estos casos, pues la clorfeniramina y la clemastina no está científicamente comprobado que nos va a ayudar en estos casos, ¿no? Aparte de eso, nosotros siempre tenemos que tener cuidado en darle antihistamínico a nuestros pacientes porque tiene un efecto sedante, más aún la clorfeniramina. Podemos utilizar la cetiricina, la loratadina, que no son, no tienen el mismo efecto, ¿no? Pero que, como les digo, de cierta manera ayuda en algunos casos a que podamos aliviar las molestias de la congestión nasal. Que obviamente esto se lo utiliza para los casos de una rinitis alérgica, una conjuntivitis alérgica, nos suele ayudar de cierta manera, pero también podemos hacerlo, podemos tomar una acción en lo que corresponde a resfrío común. Aquí hay un algoritmo que me gustaría que lo podamos nosotros ver también en este caso, porque es bien importante para poder reconocer una rinofaringitis no complicada a una complicada. En una rinofaringitis
complicada, por decirlo así, vamos a tener un efecto de también otros síntomas o otros signos, en este caso como la otitis media aguda purulenta o una sinusitis aguda purulenta. En estos casos sí necesitamos el uso de antibióticos, ¿no? Solamente cuando tengamos estos casos de una rinofaringitis aguda complicada. Pero lo que regularmente suele pasar es que la rinofaringitis no se nos complican, entonces no hay la necesidad de utilizar antibióticos, ¿no? Eso es lo que muchas veces suele pasar, de que cuando yo estoy con mi niño que está con un resfrío, yo lo noto que hay un cambio, pues lo primero que hago es voy a la farmacia y lo primero que me dan es un antibiótico. Entonces esto no está bien, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando aquella manera de cómo vamos a tratar un resfrío común. Ahora, existen medidas físicas que ya las hemos hablado hace un poquito, ¿no? No cubrir demasiado al paciente, ventilar la habitación. En algunas ocasiones podemos utilizar algún tipo de vasoconstrictor nasal en niños mayores de 12 años y en adultos. Ahora, ¿qué hago yo si cuando estoy en un caso de una rinofaringitis no complicada, tengo ciertas cosas que debo de recomendar a mi paciente, ¿no? Por ejemplo, que sea vigilante entre los 7 y los 10 días desde que aparecieron los signos y síntomas para tal vez volver a la consulta con el personal de salud. Ejemplo, si tengo una fiebre persistente de más de 3 días, cuando tengo una aparición de una alza térmica brusca después de los 3 días, si la tos persiste, si no hay una remisión de cierta manera del cuadro clínico, pues yo debo devolver, ¿no? También si tengo la persistencia de una rinorrea, una obstrucción nasal, perdón, que vaya más allá de los 10 días sin que haya mejora. Cuando yo tengo una dificultad para respirar, cuando tengo la presencia de conjuntivitis purulenta, cuando tengo trastornos digestivos, que puedo estar desarrollando diarrea o estreñimiento, yo debo de acudir al establecimiento de salud y comentar lo que me viene pasando. Y en los niños, cuando tengo alteraciones conductuales, ¿no? Entonces esto me tiene que llamar la atención y yo debo de acudir al establecimiento de salud. Por otra parte, vamos a ver ya en el caso de las complicaciones y la prevención, ¿no? Las complicaciones en realidad están muy, muy autolimitadas, como decíamos al inicio de la clase, tendrían que haber comorbilidades o personas con enfermedades de base que me lleven a tener complicaciones, porque regularmente no suele pasar aquello, ¿no? Infecciones bacterianas secundarias regularmente se da, y eso es lo que nosotros siempre recomendamos a nuestros pacientes, de que, bueno, vamos a ir primero con el primer esquema, pero lo viral muchas veces suele también convertirse en bacteriano. Entonces ahí es donde ya el personal de salud tiene que hacer el uso de los antibióticos, en este caso los más recomendables, ¿no? Y bueno, en quienes es más probable, ya lo hemos dicho, ¿no? Pacientes con comorbilidades, pacientes con ciertos hábitos que no vayan a favorecer a la mejora del cuadro clínico que se vaya a presentar, pacientes con enfermedad de base. Ahora, vamos a hablar un poquito aquí de la prevención, ¿no? ¿Qué yo debo de hacer para evitar que me complique? Porque evitar que yo me contagie o que yo me infecte en este caso, pues es muy difícil, ¿no? No olvidemos que son cuadros virales y nosotros permanentemente convivimos con los virus y con bacterias, pero que, bueno, por nuestro super sistema inmunológico que tenemos, pues no enfermamos, ¿no? Aunque sí, durante el año solemos tener episodios de resfrío común, amigdalitis, faringoamigdalitis, diferentes cuadros. El lavado de manos es esencial, ¿no? Se dice que yo debo de lavarme las manos con abundante agua y jabón, haciendo espuma, por mínimo unos 20 a 30 segundos, ¿no? Siempre viendo la parte interdigital, la muñeca, la parte interna de la palma de la mano, la parte externa. Entonces, un lavado de manos correcto va a ayudarme a que yo pueda evitar tanto contagiarme como también contagiar, ¿no? Y eso lo vamos a ver enseguida. La vacunación, que está en punto, en signo de interrogación. ¿Por qué? Porque al inicio de la clase hemos hablado de que los rinovirus son alrededor de más de 100 millones de cepas que se tienen. Entonces, decir que voy a vacunar para algo específico, pues es un tanto complejo porque muchas veces no llego a cubrir a todas las cepas que se tienen, ¿no? Entonces, pero sí, para la influenza, sí, la vacunación es recomendable porque eso de cierta manera me ayuda a que yo no me complique. La vacunación, la inmunización no va a evitar de que yo me contagie, va a evitar de que yo me complique. Bueno, hablando yo un poquito de la inmunidad, que yo no me puedo desprender por el área de la inmunología, pues tenemos que saber de que nuestro sistema inmunológico
ante la presencia de alguna enfermedad, inicialmente vamos a activar nuestra inmunidad natural o nuestra inmunidad con la que ya nacemos, ¿no? Que puede ser mucosas, puede ser la piel, pueden ser las diferentes secreciones que van a actuar inicialmente de una manera general, ¿no? Y este tipo de inmunidad, pues es una inmunidad de acción rápida, pero inespecífica. ¿Por qué? Porque lo que llega, pues va a buscar reducirlo, por decirlo así, y no me genera una memoria inmunológica, pero que es la que da paso o es la precursora a que se me active una inmunidad adquirida o una inmunidad específica en este caso, que va a ser la que ya tiene mayor especialización, podemos decirlo así, ante alguna gente que ingresó a mi cuerpo y esta sí me genera una memoria inmunológica, cosa que la siguiente vez que yo me exponga al virus o al patógeno que me ha afectado, pues la reacción va a ser muchísimo más rápida de la que inicialmente yo tenía cuando mi cuerpo no lo conocía, ¿no? Entonces se dice que en los niños pequeños, pues nuestro sistema inmunológico o el sistema inmunológico está recién aprendiendo. Entonces por ahí es que ellos tienen una tendencia a enfermarse con ligera frecuencia, por decirlo así, con diferentes cosas. Y entonces ahí digo, yo mi niño todo el tiempo está enfermo. Pero hay que sacarle lo malo de lo bueno. ¿Por qué? Porque mientras más veces se enferme, pues su cuerpo, su organismo va a ir aprendiendo más y va a generar una memoria inmunológica para el futuro cuando ya tenga un sistema inmunológico mucho más reforzado. Y aquí ya entramos a la última parte de esto, que es importante que podamos ver los mitos y las realidades, ¿no? El primer mito que suele pasar siempre y que solemos escuchar dice, ¿no? De que el frío causa resfriado común. En este caso, mito o realidad, pues déjeme decirle que esto es un mito y que esto es falso, ¿ya? Porque el frío no me causa un resfriado común. Sí, es verdad que hay una mayor predisposición a que yo me enferme durante el tiempo de frío o en otoño. ¿Por qué? Porque, bueno, por una naturaleza del ser humano, cuando hace frío, pues para mantener la temperatura corporal, lo que hace es buscar un ambiente cerrado, es buscar un lugar abrigado, en donde pues yo voy a tener la concentración mayor de diferentes tipos de virus que van a predisponerme a que yo me enferme, ¿no? Y entonces lo que suele muchas veces decir, no, ya se enfermó uno en la casa y ahora hay que alistarnos porque también los demás van a enfermarnos. Entonces, van a enfermarse, perdón. En este caso, pues es esa situación la que genera de que yo tengo un resfrío en esta época del tiempo, sin dejar de lado que hay ciertos virus, rinovirus en este caso, que les agrada más el tiempo de frío, ¿no? Entonces, vamos viendo en este caso que esto es un mito, no es una realidad. El segundo, salir con el cabello mojado me causa un resfriado común, pues déjeme decirle que esto es falso, ¿ya? No, el hecho de que yo me bañe y salga o me lave el cabello y salga así a la calle, ¿me voy a resfriar? No, para nada, porque el cabello no es un conducto para que los virus vayan a propagarse o yo me vaya a enfermar. En este caso, muchas veces suele pasar aquello, ¿no? O si uno dice, bueno, no, hay que bañarlo y hay que abrigarlo al niño porque si no se me va a resfriar, ¿no? Aquella situación no tiene nada que ver porque no nos olvidemos, la esencia de todo esto es saber de que el resfrío común es provocado por un virus y no es provocado por el tiempo, no es provocado por el hecho de que yo ande descubierta o porque yo ande con el cabello mojado. El siguiente mito es el hecho de saber, de la pregunta, ¿no? ¿La vitamina C ayuda a prevenir el resfriado común? Pues déjenme decirle que esto también es falso, ¿no? La vitamina C, si bien es cierto que va a ayudar de cierta manera, pero a las personas que tienen cierta deficiencia de esta vitamina en este caso. Entonces, no es una punta de lanza o una línea que yo tengo que darle todo el tiempo vitamina C a mis niños para que no se resfríen, porque nuevamente, y me ratifico, el resfrío común es producido por un virus o por varios virus en este caso. El siguiente, bueno, los antibióticos curan el resfrío común. Ya, me ganó la diapositiva, pero eso no es así, ¿no? El antibiótico es utilizado netamente para problemas bacterianos. A los virus no les hace absolutamente nada, no tiene ningún efecto. Y aquí quiero yo un poquito centrarme en el hecho y llamar a la reflexión, ¿no? A muchos padres que tal vez nos están escuchando, que cuando mi niño está resfriado o está enfermo, tiene un resfrío, voy y me compro el antibiótico y le empiezo a dar antibiótico, ¿no? Y entonces, en vez de ayudarlo, le estamos haciendo un daño a nuestro familiar. ¿Por qué? Porque el uso de antibióticos de manera indiscriminada, en este caso, sin necesidad,
va a predisponerme a ciertas otras cosas, a ciertos otros efectos que yo puedo desarrollar a futuro. Ejemplo, de que yo haga una resistencia al medicamento y que cuando realmente yo lo necesite, pues no voy a tener ese efecto que quiero tenerlo o que necesito tenerlo. En el caso de las mujeres que toman antibióticos sin necesidad, pues hay una predisposición a desarrollar ciertas patologías, como una candidiasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos tienen que llamar a la reflexión para que podamos saber en qué momento vamos a utilizar los medicamentos que hagan falta. El siguiente mito es de que de la pregunta, ¿tengo que tener siempre las ventanas cerradas de mi casa en el frío? Es falso, ¿no? Al contrario, es el momento y cuando podamos nosotros ventilar nuestra habitación o ventilar nuestra casa, pues nos va a ayudar a que la descarga de los virus que tengamos concentrados, pues vayan a esparcirse en este caso y nos va a ayudar de sobremanera a poder liberar todo aquello, ¿no? Y es algo que manejamos nosotros en el tema de alergia, que siempre les indicamos a los pacientes, el manejo y en el control del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras yo más libero mi habitación o mi casa, pues voy a tener yo también la salida de ciertos elementos que me van a provocar las molestias, en este caso pudiendo ser virus, pudiendo ser hongos de la humedad, pudiendo ser aeroalérgenos, ácaros, el polvo de la casa, los ácaros del polvo de la casa. Entonces, el ventilar mi habitación, el ventilar mi casa, me ayuda, ¿no? En vez de darme problemas, más bien me da beneficio. Ahora, como último mito que he puesto es el hecho de que el resfrío común, pues esto es también falso, ¿no? Y si hablamos específicamente, y suele pasar en algunos lugares que dicen, no, si estás resfriado, tómate una bebida, ¿no? Ya sea alcohólica o analcohólica, pero en el caso, si vamos a hablar de las bebidas alcohólicas, pues en vez de ayudar, me predispone a desarrollar ciertas patologías, a tener ciertas alteraciones a nivel neurológico, por decirlo así, ayuda a que mi presión se suba. Entonces, en vez de darme beneficios, me da más bien muchas cosas en contra para mi cuerpo. Ahora, si ya vamos a hablar de una prevención con evidencia científica, que sería la realidad para el resfrío común, pues tenemos que ver de que lo que sí está científicamente comprobado que ayuda a prevenir un resfrío, en primer lugar, y como ya lo hemos hablado hace un momento, es un lavado de manos adecuado, ¿no? 20 a 30 segundos con abundante agua y espuma, lavar bien mis manos me ayuda bastante a poder agarrar y a poder matar aquellos virus que se encuentran y que muchas veces lo agarré de manera indirecta, ¿no? Porque me agarro de la manija de la puerta, porque me agarro de la baranda del micro, porque me agarro de la mesa, de la silla, que alguien pasó y alguien tocó eso y también yo voy y me agarro de una manera indirecta. Ahora, otra cosa que también hay un ejemplo es el hecho del celular, ¿no? Yo agarro el teléfono, estornudo, mi teléfono está con los virus ahí y viene alguien, agarra mi teléfono y pues ya se llevó y se lleva la mano a la boca, la mano a los ojos, la mano a la nariz y ya está, se da el contagio. Por otra parte, el tema del uso del barbijo, ¿no? Un mecanismo de barrera ayuda cuando una persona está cruzando con un resfriado, el ponerse un barbijo ayuda a que las gotitas de saliva de los estornudos, del estornudo en este caso, pues no se diseminen de gran manera, al igual que el hecho de que cuando yo estoy estornudando y no tengo un barbijo a la mano, pues yo debo de tratar de evitar de que estas gotitas de saliva del estornudo pues se puedan esparcir, pudiendo estornudar en la parte interna del codo o bien sea con algo que evite de que la dispersión sea directa. El hecho de la vacunación, como hemos hablado hace un momentito, la vacunación sí ayuda para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la influenza, sí nos va a ayudar a que nosotros no nos compliquemos, pero en el caso de los resfríos, como son tanta la variedad de rinovirus que tenemos disponibles, pues no hay una vacuna específica para cada uno, ¿no? Entonces, en este caso, pues de cierta manera ayuda, y también, bueno, pues no nos brinda mucha ayuda, por decirlo así, ¿no? De cierta manera. Y bueno, particularmente les agradezco mucho. Esta es la presentación. La he tratado de hacer lo más didáctica posible. Y bueno, siempre en la vía de la cooperación y de que les hubiese agradado. Y bueno, agradecerles por haberme prestado la atención. Y bueno, estoy disponible a las consultas que tengan para poder hacérmela. Agradecemos la participación y la ponencia de nuestra expositora del día de hoy, la doctora Alba Mariela Rifaraj López.
Nuevamente le agradecemos por esta explicación tan importante que es para nosotros sobre la salud. Ahora sí vamos a dar paso a nuestras preguntas. Doctora, les recordamos a todos nuestros participantes que se encuentran en nuestro Zoom número 1 que puedan levantar la mano para que puedan realizar sus preguntas, como también a nuestros participantes de nuestro Facebook Live que puedan dejar sus comentarios y sus preguntas dentro de los comentarios. Bueno, antes de que esperemos las preguntas, por favor, doctora, si nos puede tal vez volver a repetir los mitos y las realidades, tal vez algo así, un cortito para la gente que ha vuelto a ingresar a nuestro Zoom, que le comento que ya hemos podido resolver nuestro problema de conexión y todo eso, ya estamos al 100. Ahora sí, por favor, mientras nuestros participantes pueden hacer sus preguntas, tal vez si podríamos volver a recordar los mitos y realidades, tal vez, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, uno de los primeros mitos que tenemos es el hecho de que durante el frío provoca de que yo me resfríe. Bueno, en este caso habíamos indicado de que no es así, de que no hay una predisposición directa, o sea, el frío no es el que me resfría en este caso. Pero sí es el hecho de que, bueno, yo estoy en un lugar cerrado y estoy con personas que tal vez son portadores del virus en este caso y bueno, al haber mayor concentración, pues eso es lo que va a hacer de que yo me resfríe en este caso, ¿no? El contagio básicamente. El siguiente era, si yo salgo con el cabello mojado o con el cabello húmedo o salgo no muy abrigada, me va a causar un resfrío, pues esto también no es verdad, ¿no? Nada tiene que ver el hecho de que yo esté con el cabello mojado ni que no esté muy abrigada, nada que ver, ¿no? No nos olvidemos de que el resfrío es provocado por virus. El siguiente, si la vitamina C va a ayudar a que yo prevenga o a que cure un resfrío, pues esto no es así. La vitamina C y cualquier otro suplemento se lo va a utilizar en caso de que el paciente realmente lo necesite o la persona lo necesite. ¿Los antibióticos curan un resfriado común? Absolutamente no. No es verdad y tampoco es correcto que yo utilice antibióticos en caso de un resfrío común. Si es resfrío común, yo tengo que tratar los síntomas, yo tengo que tratar con ciertas medidas generales que no tienen nada que ver con antibiótico, ¿no? Tengo que utilizar antipiréticos, puedo utilizar algún analgésico, hidratación, lavado nasal en el caso de los niños, algún tipo de medicamento muy, muy necesario, pero nada tienen que ver los antibióticos y es a lo que yo siempre voy a hacer mayor relevancia porque en vez de ayudar a nuestro familiar o a nuestros pacientes dándoles directamente antibióticos, pues les estamos haciendo un daño, ¿no? El siguiente es que si tengo que tener siempre las ventanas cerradas o las puertas cerradas o el ambiente cerrado en mi domicilio, va a ayudar a que yo, a evitar un resfrío, pues aquello es totalmente falso. Al contrario, tenemos que ventilar nuestros ambientes, tenemos que ventilar nuestra casa. ¿Para qué? Para que haya una mayor descarga de los virus que tal vez tengo yo ahí, porque, bueno, cada uno es portador de ciertos virus, ¿no? Entonces tengo que liberar aquello. La siguiente es de que si las bebidas van a ayudar o van a curar el resfrío, ya sean las bebidas alcohólicas o analcohólicas en este caso, pues esto es totalmente falso, ¿no? Una bebida analcohólica, por decirlo, ¿no? Hacerme un té de algo, entonces ayuda, pero a la hidratación y forma parte de la hidratación. Pero las bebidas alcohólicas particularmente no ayudan para nada, más al contrario, me generan mayor problema todavía a futuro. Y lo que sí es la realidad, lo que sí me ayuda es el hecho del lavado de manos científicamente comprobado, el uso del barbijo, el uso de la parte interna de mi codo al momento del brazo, perdón, al momento de estornudar y el tema de la inmunización para ciertas cosas es lo que sí me ayuda de sobremanera. Muchísimas gracias, doctora, por estos importantes tips que nos ha podido brindar. Le comento que en nuestro Facebook Live están reventando las preguntas. Al parecer estamos muy activos por ese lado, pero les recordamos Qué a bueno. los participantes, si es que desean realizar alguna pregunta en nuestro Zoom, por favor levanten la mano para poder habilitar su micrófono. Entonces, por favor, doctora, le voy a transmitir la pregunta, perdón, de Loyola Riveros. Doctora, ¿puede repetir con qué se realiza el lavado nasal? Tal vez para aquellas personas que se han vuelto a integrar a nuestro Zoom, por favor, doctora, tal vez podemos repetir ese importante paso. Claro que sí, ¿no? Lo que las indicaciones iniciales nos dicen es de que debo de utilizar, lo recomendable es utilizar solución fisiológica
en no más de 3 a 5 cc por cada fosa nasal, ¿no? Pero que obviamente eso tiene que ir de la mano o tiene que ir primeramente indicado por un personal de salud para que se le pueda dar las indicaciones y las directrices al papá o la mamá o al personal que va a hacer aquello, ¿no? Pero lo ideal es eso. Ahora, si en el caso de que yo no tenga la solución fisiológica, pues hay cierto líquido en este caso, ¿no? Que me ayudan de sobremanera, pero regularmente no. Y muchas veces ya viene también, las farmacias venden, eh, hay disponibilidad para poder comprar directamente la solución para hacer el lavado nasal, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Nos seguimos manteniendo en nuestro, perdón, en nuestro Facebook. Y Lady Monroy le hace una pregunta, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre resfrío y gripe, doc? ¿Sí me puedo escuchar? Sí. Ya, bueno, un resfrío, un poquito, la verdad que no mucho, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ok, sí. La pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre resfrío y gripe? Bien, el resfrío, como hemos dicho, es la presencia, en este caso, de las manifestaciones clínicas producidas por virus, ¿no? Y un estado gripal es un cuadro parecido, pero con menos complicaciones, ¿no? Porque el paciente, en este caso, cuando está agripado, solemos decir, tengo cierto malestar, me siento asténico, adinámico, o sea, hay algo que no está bien en mí, pero que no tengo unos síntomas muy, muy acrecentados, ¿no? No olvidemos de que no sabemos qué tipo de virus es el que nos ha atacado, es el que nos está afectando, y lo que sí, desde el punto de vista inmunológico, es que muchas veces nosotros no conocemos a este virus y nos va a impactar de sobremanera, muchísimo más fuerte, por decirlo así, a un tipo de virus que ya yo lo he conocido en algún momento, ¿no? Entonces, por ahí esa es la diferencia que hay de las manifestaciones clínicas, básicamente, que yo voy a presentar. Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente le transmito la pregunta, otra pregunta de Facebook, por favor, doctora, de Cristian Rueda. Y nos pregunta, ¿cómo evitar el resfrío a personas de tercera edad que padecen del asma, doc? Muy bien, ¿no? Siempre hablar del asma pues es una pasión para nosotros los médicos que tratamos y que estamos con el tema de alergias, ¿no? Bueno, hay que saber la diferenciación que hay entre un asma y un resfrío, ¿no? El resfrío, como hemos dicho hace un momento, es producido por virus. Es un patógeno que, si bien no resulta muy, muy agresivo como una bacteria, pero sí me impacta de sobremanera. Mientras que un paciente asmático presenta clínica respiratoria, pero que no es producida ni por virus ni por bacteria. Es producido por otros elementos, y aquí entra la palabra elementos, porque no son patógenos, ¿no? No, vamos a poner un ejemplo. Un paciente asmático puede desarrollar su asma debido a algún tipo de ácaro, por decirle, el ácaro del polvo doméstico en este caso. Vamos a poner otro ejemplo ahí rápido de un tipo de ácaro, el dermatofagoides teronicino o dermatofagoides farinae, que es otro tipo de ácaro que se encuentra en el polvo de la casa, pero no en el polvo que va y que viene, en el polvo que está regularmente concentrado, que está en de mucho tiempo ahí. Entonces viene una corrientera de viento y esto hace de que se remueva todo aquello, y entonces viene el paciente e ingresa a la vía respiratoria, y como no conoce aquello y piensa que le va a hacer daño, pues empieza a tener esa hiperreacción con la manifestación clínica de la tos, ¿no? Y es el paciente, y es el típico paciente asmático. Ahora, cómo prevengo aquello? Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque el uno es producido por un aeroalérgeno y el otro es producido por un virus. En este caso, ¿cómo yo debo de evitar de que mi paciente asmático, uno, desarrolle los síntomas del asma y a eso se le sume la sintomatología del resfrío? Es controlando, uno, el medio ambiente. Yo debo de tener una limpieza muy, muy buena de los lugares donde está mi paciente asmático. Dos, el tema de la inmunoterapia alérgeno específico, que es el único tratamiento que
corta, por decirlo así, la enfermedad, es el único tratamiento que modifica el curso regular de la enfermedad, que no en todos los lugares lo hacemos, no en todos los lugares, no en todo el país se realiza la inmunoterapia, son lugares muy específicos. En Yacuiba sí lo tenemos favorablemente, tenemos muchos pacientes asmáticos que ya han remitido su cuadro y que hace un año atrás ellos tenían muchas complicaciones, pero hoy en día no se acuerda que han tenido crisis asmáticas, por decirle, ¿no? Entonces, hay que saber de que yo puedo tener la combinación de los dos sin ningún problema, ¿no? Puedo tener mi asma, mi reacción de hiperreactividad, y también puedo tener mi resfrío, pero el resfrío va a pasar porque es algo viral, mientras que el asma, hasta que yo no lo controle, sea con la inmunoterapia o sea con los antihistamínicos, pues voy a seguir con la molestia. Va a dar la apariencia de que yo estoy resfriado todo el tiempo, pero sin embargo no es el resfrío, es el asma que me está provocando ese problema. Y sobre todo consultar con un médico, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Doc. Seguimos en nuestro Facebook Live, están a full con las preguntas. Y ya una pregunta más particular, doctora, de Elsa Fabiola Arroquía Martínez, que pregunta, mi hijo es alérgico al cambio climático y fácilmente se resfría. ¿Qué debo hacer aparte de darle su antialérgico, doctora? Tal vez un caso más particular sobre la alergia y el cambio y el resfrío. Claro que sí, no está bien, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Porque estos lugares son, este es el momento propicio para que podamos explorar lo máximo que se pueda y yo pueda también aportar lo máximo en esto, no solamente en el tema específico, sino que si podemos combinarlo otro sin problema. Entonces, de la misma manera como hemos hablado en en la anterior pregunta, ¿no? Lo ideal en los pacientes alérgicos que pueden tener manifestaciones clínicas como una conjuntivitis alérgica, una rinitis alérgica o una combinación de ambos, una rinoconjuntivitis alérgica o un asma alérgico o una dermatitis atópica, que es la manera clásica como se va a presentar la clínica de los pacientes alérgicos. Lo primero, tenemos que controlar el tema de la reacción alérgica o la hiperreactividad que tiene el paciente con cualquiera de los síntomas. ¿Y cómo vamos a hacer aquello? En primer lugar, de primera mano, pues el uso de antihistamínicos o antialérgicos también llamados, pero que hay que saber de que esto va a ser momentáneo, ¿no? No es la cura definitiva. La cura definitiva es el uso de la inmunoterapia alérgeno específico, que en este caso se le da al paciente lo que le provoca la alergia, pero inactivado. ¿Para qué? Para que su sistema inmunológico lo conozca y para que lo reconozca en la siguiente ocasión, en las siguientes veces que se vaya a encontrar con el elemento que le está provocando la alergia. Entonces, lo ideal sería tratar a ese paciente asmático o con cualquier otra clínica de alergia con su inmunoterapia, ¿no? Esa es la recomendación desde la OMS y desde todo órgano, porque no olvidemos, y como ya hemos hablado en otras clases, pues el tema de las alergias, el tema del diagnóstico, el tema del tratamiento, está entre nosotros hace más de 150 años. Esto no es algo experimental, esto es algo que está bastante estudiado, ¿no? Entonces, tratar la parte base aquí, que en este caso es la alergia, utilizando antihistamínicos, sí, pero también tratar de ver la manera de hacerle su inmunoterapia y enseñarle a su sistema inmunológico a que aprenda que esto que le provoca la alergia no es algo malo, ¿no? Por un lado. Y automáticamente ahí vamos a ir controlando también los episodios de resfrío que son esporádicos. No olvidemos que no nos vamos a resfriar, no vamos a estar resfriados todo el tiempo. Esporádico, pues ya con las medidas iniciales y las medidas generales que hemos hablado. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, nos trasladamos a nuestro Zoom ahora que tenemos una pregunta de Ángel. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Ángel. Por favor, le pedimos que active su micrófono para realizar su pregunta. Adelante. Buenas, yo les hablo de Santa Cruz, Bolivia, y quería preguntar Buenas noches. qué pasa que a mí me decían siempre que cuando una persona está resfriada había que inyectarle complejo B para que se recupere más rápido y quería saber qué tan cierto es eso. Bueno, mire, pasa que el complejo B tiene cierto efecto, porque no olvidemos que es un complejo vitamínico, ¿no? Que va a tener combinaciones efectivamente de vitamina B.
pero específicamente para el tema del resfrío, pues no está indicado en un protocolo inicial. Lo que hemos hablado hace rato, la manera como nosotros controlamos un resfrío común, en este caso no complicado, es mediante, uno, la hidratación bastante, tratar los signos y síntomas en el momento, o sea, si tengo dolor de cabeza o la cefalea, que también nosotros la llamamos en nuestra nomenclatura, pues debo yo de dar analgésicos en este caso. Si tengo fiebre, pues tengo que dar un antipirético. Entonces, tengo que tratar los síntomas en el momento. Pero de ahí a tener que administrarme complejo B, pues nosotros utilizamos el complejo B para otros casos, no necesariamente para un resfrío. Muchísimas gracias, doctora, y mandamos un saludo muy grande al departamento de Santa Cruz, que pues ya es el Sí, de septiembre, aniversario de Santa Cruz, aniversario de Cochabamba también y por supuesto de Pando, que no nos vamos a olvidar. Ahora vamos a habilitar el exacto. micrófono, por favor, de Nieves Canadiri Choque. Muy buenas noches, Nieves. ¿Desde dónde se conecta, por favor? ¿Y cuál es su pregunta? Hola, buenas noches. Me conecto desde Potosí. Bueno, la pregunta es la siguiente. Bueno, dado el conocer excelente las diapositivas, muy complejas y entendibles de la doctora, Gracias. nos indica que en un resfrío común los síntomas se presentan ahí tantos, pero digamos, para derivar a un médico general o a un médico especialista, diríamos, ¿cuáles serían las señales para dirigir, digamos, a un médico, ¿no? Esa sería la pregunta, doctora. Claro, bueno, muchísimas gracias, Nieves. En efecto, ¿no? Hemos visto un algoritmo, si tal vez recuerdan ustedes ahí, donde hemos dado ciertas señales de en qué momento yo debo de indicar a mi paciente que retorne a la consulta para poder evaluar como médico si debo yo de pasar al paciente a otra área de especialización. Por ejemplo, que la fiebre después de los 3 días no sea remitida, que siga la fiebre, entonces sí es una indicación para que yo pueda evaluar nuevamente a mi paciente. Y básicamente, no sé si están viendo en la pantalla, pero es a este algoritmo al que yo me refiero, ¿no? Tengo mi rinofaringitis, perdón, aguda o mi resfrío común, no complicado y complicado. Complicado cuando ya va a haber una correlación, por decirle, con una otitis media aguda purulenta o una sinusitis aguda purulenta, entonces debo yo de considerar la opción de pasarlo, en este caso, a otorrinolaringología, por ejemplo, ¿no? Para que puedan evaluarlo, pero inicialmente también yo puedo tratarlo con antibiótico-terapia de acuerdo al esquema que se maneja en cada establecimiento de salud. Ahora, si hablamos de una rinofaringitis aguda no complicada, pues lo primero que tengo que hacer es abstenerme del uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque puedo necesitarlo tal vez yo aquí, y si yo lo tomo antes de que sea necesario, cuando me haga falta, pues ahí entonces yo entro en conflicto porque ya no me va a hacer absolutamente nada. Como medidas generales, ya sabemos tratar la sintomatología del momento y poder hacer de que se remita el cuadro clínico de una manera natural, por decirlo así, ¿no? Y yo debo de pedir a mi paciente, recomendarle en primer lugar de que tenga una vigilancia durante los 7 a 10 días de los signos y síntomas que pueda presentar, que no se remitan y que más al contrario el paciente sienta que se acrecentan más, debe de volver. En caso de fiebre persistente más de 3 días, aparición del cuadro febril después de los 3 días, la persistencia de la tos que no remita a pesar de que yo le haya dado un antitusígeno, por ejemplo, si es un paciente adulto, o si le haya dado algún medicamento para ayudar a que esa tos se atenúe. Si continúa, entonces yo debo de pedirle que vuelva. La rinorrea, si de ser de hialina, que es la rinorrea clarita o la mucosidad, líquido clarito que me sale de la nariz, va a presentar con mayor frecuencia y con un cambio en la coloración, entonces yo debo pedirle que vuelva. Cuando la obstrucción nasal se hace mucho más fuerte, por decirlo así, que no mejora el paciente en 10 días, yo debo pedirle que vuelva. Cuando yo tengo disnea o dificultad para respirar, también el paciente debe de volver a la brevedad posible. Cuando la conjuntivitis que yo puedo presentar
en vez de ser blanquecina, sea una conjuntivitis purulenta, también es un indicativo para que pueda volver y yo tomar la decisión de derivarlo a alguna otra área. Cuando tengo trastornos digestivos, ¿no? Estoy desarrollando diarrea o estoy desarrollando tal vez algún tipo de estreñimiento, yo debo devolver. ¿Qué es lo que suele pasar por ahí muchas veces en los niños? Es de que los niños, a diferencia de las personas mayores, pues no expectoran o no botan o no eliminan la tos, por decirlo así, que están produciendo, pues ellos la degluten, ¿no? Y entonces allá yo tengo cuadros de episodios de diarrea, pero no necesariamente va a ser por un problema gastrointestinal, sino que es por la eliminación de la producción, que en vez de sacarlo al niño, pues se lo deglute y ahí tengo yo la manifestación clínica. Y los niños con alguna alteración en la conducta, ¿no? No olvidemos también que hemos hablado en la exposición de que hay algunos casos en los que los niños, por abrigarlos mucho, nos llegan a hacer cuadros complicados en los que en vez de mejorar, pues se me afectan más y me llegan a convulsionar. Entonces eso puede darme de cierta manera una alerta de que yo, si tengo un cambio conductual en mi niño, algo ha afectado el episodio que pudiese haber tenido, ¿no? Entonces estas cosas nos tienen que llamar la atención, retornar y poder evaluarlo más ampliamente y poder tomar las mejores decisiones para derivarlo a quien corresponda. Muchísimas gracias, doctora, por esta explicación y también mandamos un saludo muy grande hasta Potosí. Ahora vamos a habilitar a nuestras últimas preguntas, por favor, doctora, que ya estamos a nada de culminar nuestro taller. Habilitamos el micrófono de Daisy Janet Pérez Esprella. Muy buenas noches, Daisy, ¿desde dónde se conecte? ¿Cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, soy de la ciudad de La Paz. Quería hacer la consulta a la doctora. Yo tengo un conocido que primero presentó el resfrío, que se le curó, todo estaba con medicamentos, y de ahí empezó con una tos, que ya está más de 40 días presentando la tos, y es una tos muy fuerte, pero es seca. Ya se le administraron lo que son antibióticos, medicamentos, optaron por la medicina tradicional y no, ni así, no se le pasa. En este caso, ¿qué sería lo recomendable de la doctora? Bueno, mire, vamos a... Perdón, perdón. Bueno, mire, en estos casos, pues lo ideal, ¿no? Es poder ponernos en alerta el personal médico porque sabemos de que una tos que va más de 2 semanas o 15 días, pues tiene que ser considerado ser sintomático respiratorio, ¿no? Que va a ingresar dentro de la posibilidad que pueda estar desarrollando alguna otra patología agregada a la que inicialmente tuvo, ¿no? Y lo primero que nos llama la atención, por ejemplo, es un cuadro de una tuberculosis, ¿no? Que no estoy diciendo que tal vez sea ese el caso, pero tenemos que empezar a sospecharlo ya por el hecho de que es una tos que ya lleva 40 días, ¿no? Regularmente no suele pasar aquello. Sin dejar de lado que también deberíamos de evaluar una posible reacción de hipersensibilidad, en este caso, reacción alérgica, y sea un paciente que en vez de tener un cuadro respiratorio o ser un sintomático respiratorio, sea un paciente que esté cursando con un cuadro de un asma alérgico, por decirle, o un cuadro que el problema no sea algo viral ni bacteriano, sino sea un problema de algún tipo de aeroalérgeno que le esté provocando el problema. ¿Qué pudiese ser? Como hemos hablado hace un momento, algún tipo de ácaro, algún tipo de polvo de la casa, algún tipo del hongo de la humedad, algún tipo, muchas veces solemos tener una reacción alérgica al epitelio o al pelo del gato, del perro, a diferentes tipos de animales, o sea, es la manera como nuestro cuerpo no reconoce aquellos elementos que no son malos, porque si ustedes se fijan, el polvo de la casa pues no me provoca mayor problema, regularmente no tendría que provocar, pero los pacientes que son alérgicos, pues es como ellos no conocen aquello, generan una hiperreacción y entonces están con tos y tos permanentes. Ahora, ¿qué es lo que siempre hablamos nosotros en el tema de alergia? Es de que los pacientes alérgicos prácticamente no hablan con la sintomatología que tienen. Y un paciente alérgico es bien conocido que desarrolla su tos con frecuencia en el horario de la noche y en el horario de la mañana. ¿Por qué? Porque son los lugares donde
está en el ambiente donde tengo los mayores aeroalérgenos que me puedan provocar el problema. Porque si ustedes se dan cuenta, en la noche, si un niño o una persona empieza a desarrollar tos y está en su cama descansando, pues tal vez el ácaro del colchón, porque todo colchón acumula ácaro, pueda ser la causa del problema. Entonces, cuando yo entro en contacto con el elemento que no lo conozco, entonces automáticamente genero una hiperreacción. Entonces, habría que evaluar aquella situación. Si un paciente está con tos permanente por mucho tiempo, pero que no tiene fiebre, no tiene malestar general, no tiene cefalea, no tiene dificultad para respirar marcada, entonces tendremos que ir descartando que sea un cuadro respiratorio o un cuadro de un resfrío, ya sea bacteriano, ya sea viral. Entonces tenemos que pensar en las otras opciones, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, y mandamos un saludo muy grande hasta el Departamento de La Paz. Con esto ya culminamos nuestras preguntas. Por favor, doctora, le quiero pedir ya para culminar esta parte de las preguntas, sus últimas recomendaciones, por favor. Y claro, con el compromiso de que no sea la última vez de que nos brinde estos talleres tan importantes para las personas de nuestro país como también de otros países que siempre se conectan con nosotros. Por favor, adelante con sus recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias. Miren, lo principal es evitar la automedicación, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos en lo que corresponde a medicamentos, muchas veces es uno de los mayores errores que yo puedo tener porque utilizo ciertos medicamentos de manera indiscriminada y sin un conocimiento, sin una base científica del saber para qué es necesario, ¿no? Lo segundo, poder siempre tener de cerca la atención del personal médico en el área de salud, porque somos las personas que estamos mandadas para esto, ¿no? Para poder agarrar y reconocer los signos y síntomas y poder hacer una discernación de qué puede ser qué problema puedo tener y qué medida voy a tomar en cuenta. Lo segundo, si inicialmente estoy cursando con un resfrío, pues de cierta manera, si tal vez los consejos que hemos dado van a ayudar, entonces pues tomar las medidas generales en la casa, liberar el ambiente, ventilar el ambiente y poder inicialmente ir controlando los signos y síntomas que yo voy a tener como manifestación clínica. Pero sobre todo, y siempre lo digo, de que evitemos tomar medicamentos que no sean necesarios y más aún, evitemos y siempre tengamos un extremo cuidado y un respeto por los antibióticos. El antibiótico solamente se utiliza para casos que sean extremadamente necesarios porque, mire, le diré particularmente aquí en la zona donde nosotros estamos, pues estamos viendo, y seguramente que en otras partes del país también se está dando aquello, mucha resistencia a medicamentos que son inicialmente los que nosotros debemos de darlo, pero ya las personas ya no les hace efecto. Entonces, esto principalmente es por un uso indiscriminado de los antibióticos, básicamente, que no es lo mismo a un antiinflamatorio, a un antipirético, no surge el mismo efecto, pero sí, o sea, necesitamos siempre ser conscientes de que el personal médico es el personal que sabe lo que tiene que hacer y tomar las mejores decisiones para los pacientes.